In this video we are going to use Speechify as the text-to-speech provider for the AI Storybook editor in order to create a Spanish audiobook translation for an existing English audiobook of the public domain story titled Mr. Spaceship by Philip K. Dick. The video will have two parts. First, we will do the translation of the existing audiobook using a LLM provider. We will keep the information of the original audiobook about the character assignation to the right dialogues, so we don't need to do it again. Second, we will assign the new Spanish voices to the characters of the story and we will create the audiobook in Spanish. Okay, let's start with the translation. We select the translation button, we select the slot where we are going to store the translation, and we select the existing story that we have already in the system, the existing English audiobook Mr. Spaceship by Philip K. Dick. Okay, so the translation process will take around 30 minutes for this short story, and what is going to happen is that we are going to go through all the metadata, all the codex information about the level, the audiobook first, and when we got all the text of the codex of the metadata of the book translated, we will go page by page translating the book. So I am going to fast forward this process in order to go straight to the point. So the translation process has been completed. Let's check the results. First of all the elements of the codex, of the metadata level of the story have been properly translated. All the summaries, all the character descriptions have been properly translated, and in regards to each one of the pages, we have translated all the pages of the story. And the most important thing is that for the case of each dialogue, the information in regards to what character is assigned each dialogue is preserved. For example, here this dialogue is going to be speeched by Kramer. This one is going to be speeched by Gross, and so on. And the next thing that we need to do is just to assign new voices to the characters, in this case Spanish voices, and let's do that. We are going to create a new folder to store these new voices. We are going to choose a new voice for Spanish. Okay, let's choose this for the narrator. El amor. ¿Cómo describirlo? Okay, so we have cloned our voice in the Speechify system and in our systems, and replace it in all the references to the speeches in regards to the narrator. Let's go with the next character, is Kramer. Okay, let's choose a voice for Kramer. En las profundidades del espacio. This would be Kramer in Spanish. Okay, let's confirm the assignation. And again, we are replacing the voice of Kramer in all the speeches, all the dialogues of the system. Let's do the same with Gross. Desde el principio de los tiempos, siempre tuvo. Let's confirm the new assignation, and we are replacing all the references to the previous speech with the new one. Let's go with the professor. Las últimas investigaciones. This would be the professor. Okay, and we replace the processor voice with the new one.
Let's go with Dolores. El amor. ¿Cómo describirlo? Okay, let's confirm the new voice for Dolores. And finally, let's change the voice of the pilot. El amor. ¿Cómo describirlo? Okay, so we confirm the new voice for the pilot, and now we are ready to generate the speech with the new voices. So let's go to the first chapter, and we are going to generate. We are going to start generating only this first page, the dialogues and paragraphs for this page. So let's go. Okay, so we have finished the text-to-speech generation for the first page of the first chapter. Let's review the results. Kramer se reclinó. Puedes ver la situación. ¿Cómo podemos lidiar con un factor como este? La variable perfecta. Perfecta. La predicción aún debería ser posible. Un ser vivo actúa por necesidad, al igual que la materia inanimada. Pero la cadena de causa y efecto es más útil, hay más factores a considerar. La diferencia es cuantitativa, creo. La reacción del organismo vivo es paralela a la causalidad natural, pero con mayor complejidad. Gross y Kramer miraron hacia las placas del tablero, suspendidas en la pared, aún goteando, las imágenes endureciéndose en su lugar. Kramer trazó una línea con su lápiz. ¿Ves eso? Es un pseudópodo. Están vivos y hasta ahora son un arma que no podemos vencer. Ningún sistema mecánico puede competir con eso, simple o complejo. Tendremos que deshacernos del Johnson Control y encontrar algo más. Mientras tanto, la guerra continúa como está. Estancamiento, jaque mate. No pueden llegar a nosotros, y nosotros no podemos atravesar su campo de minas viviente. Kramer asintió. Es una defensa perfecta para ellos, pero podía haber una respuesta. Okay, the generation for the first page has been done properly. So now the only thing left to do is just to generate all the speeches for the rest of the book. So let's go. So the text-to-speech generation has finished, and now the only thing left to do is just to exit and play the whole story to record the audiobook narration. Kramer se reclinó. Puedes ver la situación. ¿Cómo podemos lidiar con un factor como este? La variable perfecta. Perfecta. La predicción aún debería ser posible. Un ser vivo actúa por necesidad, al igual que la materia inanimada. Pero la cadena de causa y efecto es más útil, hay más factores a considerar. La diferencia es cuantitativa, creo. La reacción del organismo vivo es paralela a la causalidad natural, pero con mayor complejidad. Gross y Kramer miraron hacia las placas del tablero, suspendidas en la pared, aún goteando, las imágenes endureciéndose en su lugar. Kramer trazó una línea con su lápiz. ¿Ves eso? Es un pseudópodo. Están vivos y hasta ahora son un arma que no podemos vencer. Ningún sistema mecánico puede competir con eso, simple o complejo. Tendremos que deshacernos del Johnson Control y encontrar algo más. Mientras tanto, la guerra continúa como está. Estancamiento, jaque mate. No pueden llegar a nosotros, y nosotros no podemos atravesar su campo de minas viviente. Kramer asintió. Es una defensa perfecta para ellos, pero podía haber una respuesta. ¿Qué es eso? Espera un minuto. Kramer se volvió hacia su experto en cohetes, que estaba sentado con los gráficos y archivos. El crucero pesado que regresó esta semana.
Realmente hizo contacto, ¿verdad? Se acercó, pero no hubo contacto. Correcto. Asintió el experto. La mina estaba a 20 millas. El crucero estaba en propulsión espacial, moviéndose directamente hacia Próxima, en línea recta, usando el Johnson Control, por supuesto. Se había desviado un cuarto de hora antes por razones desconocidas. Más tarde reanudó su rumbo. Fue entonces cuando lo atraparon. Se desvió, Dijo Kramer. pero no lo suficiente. La mina venía detrás de él siguiéndolo. Es la misma historia de siempre, pero me preguntó sobre el contacto. Aquí está nuestra teoría. Dijo el experto. Sigue buscando contacto un disparador en el pseudópodo. Pero lo más probable es que estemos presenciando un fenómeno psicológico, una decisión sin correlato físico. Estamos observando algo que no está allí. La mina decide explotar. Ve nuestra nave, se acerca y luego decide. Gracias. Kramer se volvió hacia Gross. Bueno, eso confirma lo que estoy diciendo. ¿Cómo puede una nave guiada por reles automáticos escapar de una mina que decide explotar? Toda la teoría de la penetración de minas es que debes evitar activar el disparador. Pero aquí el disparador es un estado mental en una forma de vida complicada y desarrollada. El cinturón tiene 50.000 millas de profundidad. Añadió Gross. Resuelve otro problema para ellos: la reparación y el mantenimiento. Esas malditas cosas se reproducen, llenan los espacios al reproducirse dentro de ellos. Me preguntó de qué se alimentan. Probablemente de los restos de nuestra primera línea. Los grandes cruceros deben ser un manjar. Es un juego de ingenio entre una criatura viva y una nave pilotada por reles automáticos. La nave siempre pierde. Kramer abrió una carpeta. Te diré lo que sugiero. Adriana. Dijo Gross. Ya he oído 10 soluciones hoy. ¿Cuál es la tuya? La mía es muy simple. Estas criaturas son superiores a cualquier sistema mecánico, pero solo porque están vivas. Casi cualquier otra forma de vida podría competir con ellas, cualquier forma de vida superior. Si los Yuks pueden lanzar minas vivas para proteger sus planetas, nosotros deberíamos poder aprovechar algunas de nuestras propias formas de vida de manera similar. Usemos la misma arma nosotros mismos. ¿Qué forma de vida propones usar? Creo que el cerebro humano es el más ágil de las formas de vida conocidas. ¿Conoces alguna mejor? Pero ningún ser humano puede soportar los viajes en el espacio exterior. Un piloto humano estaría muerto por un falo cardíaco mucho antes de que la nave se acercara a Próxima. Pero no necesitamos el cuerpo completo. Dijo Kramer. Solo necesitamos el cerebro. El problema es encontrar a una persona de alta inteligencia que contribuya, de la misma manera que se ofrecen ojos y brazos. Pero un cerebro. Técnicamente se podría hacer. Los cerebros han sido transferidos varias veces, cuando la destrucción del cuerpo lo hizo necesario. Por supuesto, a una nave espacial, a un crucero pesado en el espacio exterior, en lugar de un cuerpo artificial, eso es nuevo. La habitación estaba en silencio. Es una idea bastante interesante. Dijo Gross lentamente. Su pesado rostro cuadrado se torció. Pero incluso suponiendo que pudiera funcionar, la gran pregunta es, ¿de quién es el cerebro? Fue todo muy confuso, las razones de la guerra, la naturaleza del enemigo. Los Yukone habían sido contactados en uno de los planetas periféricos de Próxima Centauri. Al acercarse la nave terrana, una multitud de delgados lápices oscuros se elevaron abruptamente y se dispararon a la distancia. El primer encuentro real ocurrió entre 3 de los lápices Yuk y una sola nave de exploración de Terra. No sobrevivió ningún terrano. Después de eso, fue una guerra total sin cuartel. Ambos bandos construyeron frenéticamente anillos de defensa alrededor de sus sistemas. De los dos, el cinturón Yukone era el mejor. El anillo alrededor de Próxima era un anillo vivo, superior a cualquier cosa que Terra pudiera lanzar contra él. El equipo estándar por el cual se guiaban las naves terranas en el espacio, el Johnson Control, no era adecuado. Se necesitaba algo más. Los reles automáticos no eran lo suficientemente buenos. No es bueno en absoluto, pensó Kramer para sí mismo, mientras miraba hacia abajo en la ladera al trabajo que se estaba realizando debajo de él. Un viento cálido soplaba a lo largo de la colina, moviendo las malas hierbas y la hierba. En la parte inferior, en el valle, los mecánicos casi habían terminado,
Los últimos elementos del sistema de reflejo habían sido retirados de la nave y empaquetados. Todo lo que se necesitaba ahora era el nuevo núcleo, la nueva clave central que ocuparía el lugar del sistema mecánico. Un cerebro humano, el cerebro de un ser humano inteligente y cauteloso. Pero, se desprendería el ser humano de él. Ese era el problema. Kramer se dio la vuelta. Dos personas se acercaban a él por el camino, un hombre y una mujer. El hombre era Gross, inexpresivo, corpulento, caminando con dignidad. La mujer se quedó mirando con sorpresa y creciente molestia. Era Dolores, su esposa. Desde que se separaron, había visto poco de ella. Kramer, Dijo Gross. mira a quien encontré. Vuelve con nosotros. Vamos al pueblo. Hola, Phil. Dijo Dolores. Bueno, ¿no estás feliz de verme? Asintió. ¿Cómo has estado? ¿Te ves bien? Ella seguía siendo bonita y esbelta en su uniforme, el azul grisáceo de seguridad interna, la organización de Gross. Gracias. Sonrió. Parece que tú también estás bien. El comandante Gross me dice que eres responsable de este proyecto, Operación Cabeza, como lo llaman. ¿De qué cabeza has decidido hacer uso? Ese es el problema. Kramer encendió un cigarrillo. Esta nave será equipada con un cerebro humano en lugar del sistema Johnson. Hemos construido vanos de drenaje especiales para el cerebro, relés electrónicos para captar los impulsos y amplificarlos. Un conducto de alimentación continuo que suministra a las células vivas todo lo que necesitan. Pero, Todavía no tenemos el cerebro en sí. terminó Gross. Comenzaron a caminar de regreso hacia el coche. Si conseguimos eso, estaremos listos para las pruebas. ¿El cerebro permanecerá vivo? Preguntó Dolores. ¿A vivir realmente como parte de la nave? Estará vivo, pero no consciente. Muy poca vida es realmente consciente. Los animales, los árboles, los insectos son rápidos en sus respuestas, pero no son conscientes. En este proceso nuestro, la personalidad individual, el ego cesará. Solo necesitamos la capacidad de respuesta, nada más. Dolores se estremeció. ¡Qué terrible! En tiempos de guerra, todo debe intentarse. Dijo Kramer, distraídamente. Si una vida sacrificada termina con la guerra, vale la pena. Esta nave podría lograrlo. Un par más como esta y no habría más guerra. Se metieron en el coche. Mientras conducían por la carretera, Gross dijo. ¿Ya has pensado en alguien? Kramer sacudió la cabeza. Eso no es mi ámbito. ¿Qué quieres decir? Soy ingeniero. No está en mi departamento. Pero todo esto fue tu idea. Mi trabajo termina allí. Gross lo miraba extrañamente. Kramer se movió incómodamente. Entonces, ¿quién se supone que debe hacerlo? Dijo Gross. Puedo hacer que mi organización prepare exámenes de varios tipos, para determinar la aptitud, ese tipo de cosas. Escucha, Phil. Dijo Dolores de repente. ¿Qué? Ella se volvió hacia él. Tengo una idea. ¿Recuerdas a ese profesor que tuvimos en la universidad? Michael Thomas. Kramer asintió. Me preguntó si todavía está vivo. Dolores frunció el seno. Sí, lo está, debe ser muy viejo. ¿Por qué, Dolores? Preguntó Gross. Quizás una persona mayor que no le quedaba mucho tiempo, pero cuya mente todavía estaba clara y aguda. Profesor Thomas. Kramer se frotó la mandíbula. Ciertamente era un viejo sabio. Pero, ¿podría seguir vivo? Debía tener 70 años entonces. Podríamos averiguarlo. Dijo Gross. Podría hacer una verificación de rutina. ¿Qué piensas? Dijo Dolores. Si alguna mente humana pudiera superar a esas criaturas. No me gusta la idea. Dijo Kramer. En su mente había aparecido una imagen, la imagen de un anciano sentado detrás de un escritorio, sus ojos brillantes y gentiles moviéndose por el aula. El anciano inclinándose hacia adelante, una mano delgada levantada. Manténlo fuera de esto. Dijo Kramer. ¿Qué pasa? Gross lo miró con curiosidad.
Es porque lo sugerí. dijo Dolores. No, Kramer sacudió la cabeza. no es eso. No esperaba nada como esto, alguien que conocía, un hombre bajo cuya tutela estudié. Lo recuerdo muy claramente. Era una personalidad muy distintiva. Bien, Dijo Gross. suena bien. No podemos hacerlo. Estamos pidiendo su muerte. Esto es guerra. Dijo Gross. Y la guerra no espera las necesidades del individuo. Tú mismo lo dijiste. Seguramente se ofrecerá como voluntario, podemos mantenerlo en esa base. ¿Puede que ya esté muerto? Murmuró Dolores. Lo averiguaremos. Dijo Gross acelerando el coche. Condujeron el resto del camino en silencio. Durante mucho tiempo, los dos se quedaron estudiando la pequeña casa de madera, cubierta de hiedra, ubicada al fondo del lote detrás de un enorme roble. El pequeño pueblo estaba silencioso y adormecido, de vez en cuando, un coche se movía lentamente por la lejana carretera, pero eso era todo. Este es el lugar. Dijo Gross a Kramer. Cruzó los brazos. Una casita bastante pintoresca. Kramer no dijo nada. Los dos agentes de seguridad detrás de ellos estaban impasibles. Gross se dirigió hacia la puerta. Vamos, según la verificación, él sigue vivo pero muy enfermo. Sin embargo, su mente es ágil. Eso parece estar claro. Se dice que no sale de la casa. Una mujer se encarga de sus necesidades. Es muy frágil. Vagaron por el camino de piedra y subieron al porche. Gross tocó el timbre. Esperaron. Después de un tiempo oyeron pasos lentos. La puerta se abrió. Una anciana en una bata sin forma los estudió impasiblemente. ¿Seguridad? Dijo Gross, mostrando su tarjeta. Deseamos ver al profesor Thomas. ¿Por qué? Asuntos gubernamentales. Miró a Kramer. Kramer dio un paso adelante. Fui alumno del profesor. Dijo. Estoy seguro de que no le importará vernos. La mujer dudó, insegura. Gross entró en el umbral. Está bien, madre. Esto es guerra. No podemos quedarnos aquí afuera. Los dos agentes de seguridad lo siguieron, y Kramer vino detrás de manera reacia, cerrando la puerta. Gross avanzó por el pasillo hasta llegar a una puerta abierta. Se detuvo, mirando hacia adentro. Kramer pudo ver la esquina blanca de una cama, un poste de madera y el borde de una comoda. Se unió a Gross. En la oscura habitación yacía un anciano marchito, apoyado sobre un sinfín de almohadas. Al principio parecía que estaba dormido, no había movimiento ni señal de vida. Pero después de un tiempo, Kramer vio con un leve shock que el anciano los estaba mirando atentamente, con los ojos fijos en ellos, inmóviles, sin parpadear. ¿Profesor Thomas? Dijo Gross. Soy el comandante Gross de seguridad. Este hombre conmigo es quizás conocido por usted. Los ojos desvanecidos se fijaron en Kramer. Lo conozco. Philip Kramer. Has engordado, chico. La voz era débil, el susurro de cenizas secas. ¿Es cierto que ahora estás casado? Sí, me casé con Dolores French. ¿La recuerdas? Kramer se acercó a la cama. Pero estamos separados. No funcionó muy bien. Nuestras carreras... Lo que vinimos a hablar, profesor. Comenzó Gross, pero Kramer lo interrumpió con un gesto impaciente. Déjame hablar. ¿No puedes tú y tus hombres salir de aquí el tiempo suficiente para que pueda hablar con él? Gross tragó saliva. Está bien, Kramer. Asintió a los dos hombres. Los tres salieron de la habitación, saliendo al pasillo y cerrando la puerta detrás de ellos. El anciano en la cama observó a Kramer en silencio. No pienso mucho en él. Dijo al fin. Hey, ¿visto su tipo antes? ¿Qué quiere? Nada, solo vino con nosotros. Puedo sentarme. Kramer encontró una silla rígida junto a la cama. Si te estoy molestando. No, me alegra verte de nuevo, Philip, después de tanto tiempo. Lamento que tu matrimonio no haya funcionado. ¿Cómo has estado? He estado muy enfermo. Me temo que mi momento en el escenario del mundo ha casi terminado. Los ojos ancianos estudiaron al hombre más joven reflexivamente. Pareces estar bien. Como todos los demás, pensé bien de ti. Has llegado a la cima en esta sociedad. Kramer sonrió.
Luego se puso serio. Profesor, hay un proyecto en el que estamos trabajando y que quiero hablar contigo. Es el primer rayo de esperanza que hemos tenido en toda esta guerra. Si funciona, podríamos ser capaces de romper las defensas Yuk, meter algunos barcos en su sistema. Si podemos hacer eso, la guerra podría llegar a su fin. Continúa. Háblame de ello, si lo deseas. Es una posibilidad remota, este proyecto. Puede que no funcione en absoluto, pero tenemos que intentarlo. Es obvio que viniste aquí por eso. Murmuró el profesor Thomas. Me estoy volviendo curioso. Continúa. Después de que Kramer terminó, el anciano se recostó en la cama sin hablar. Al final suspiró. Entiendo. Una mente humana, sacada de un cuerpo humano. Se sentó un poco, mirando a Kramer. Supongo que estás pensando en mí. Kramer no dijo nada. Antes de tomar mi decisión, quiero ver los documentos sobre esto, la teoría y el esquema de construcción. No estoy seguro de que me guste por razones personales, me refiero. Pero quiero revisar el material. Si lo haces... Ciertamente. Kramer se puso de pie y se dirigió a la puerta. Gross y los dos agentes de seguridad estaban afuera, esperando tensamente. Gross entra. Entraron en la habitación. ¿De los documentos al profesor? Dijo Kramer. Él quiere estudiarlos antes de decidir. Gross sacó la carpeta de su bolsillo del abrigo, un sobre manila. Se lo entregó al anciano en la cama. Aquí está, profesor. ¿Puedes examinarlo? Nos darás tu respuesta lo antes posible. Estamos muy ansiosos por comenzar, por supuesto. Te daré mi respuesta cuando haya decidido. Tomó el sobre con una mano delgada y temblorosa. Mi decisión depende de lo que descubra en estos documentos. Si no me gusta lo que encuentro, entonces no me involucraré con este trabajo en ninguna forma. Abrió el sobre con manos temblorosas. Estoy buscando una cosa. ¿Qué es? Dijo Gross. Ese es mi asunto. Déjame un número por el cual pueda contactarte cuando haya decidido. Silenciosamente, Gross dejó su tarjeta sobre la comoda. Cuando salieron, el profesor Thomas ya estaba leyendo el primero de los documentos, el esquema de la teoría. Kramer se sentó frente a Dale Winter, su segundo al mando. Y luego, Dijo Winter. Él se pondrá en contacto con nosotros. Kramer rasgó uno con un bolígrafo sobre un papel. No sé qué pensar. ¿qué quiere decir? La cara de buen humor de Winter estaba confundida. Mira, Kramer se levantó caminando de un lado a otro, con las manos en los bolsillos del uniforme. él fue mi maestro en la universidad. Lo respetaba como hombre, así como también como profesor. Era más que una voz, un libro hablado. Era una persona serena y amable a la que podía admirar. Siempre quise ser como él algún día. Ahora mírame. ¿Y entonces? Mira lo que estoy pidiendo. Estoy pidiendo su vida como si fuera una especie de animal de laboratorio mantenido en una jaula, no un hombre, un maestro en absoluto. ¿Crees que lo hará? No lo sé. Kramer se acercó a la ventana. Se quedó mirando hacia afuera. En cierto modo, espero que no. Pero si no lo hace. Entonces tendremos que encontrar a alguien más. Lo sé. Debe haber alguien más, porque tuvo que... El vidfono sonó. Kramer presionó el botón. Aquí está Gross. Se formaron sus rasgos pesados. El anciano me llamó, profesor Thomas. ¿Qué dijo? Lo sabía, ya podía decirlo, por el tono de voz de Gross. Dijo que lo haría. Yo mismo me sorprendí un poco, pero aparentemente lo dice en serio. Ya hemos hecho arreglos para su admisión al hospital. Su abogado está redactando la declaración de responsabilidad. Kramer solo escuchó a medias. Asintió cansadamente. Está bien, me alegra. Supongo que podemos seguir adelante, entonces. No pareces muy contento. Me preguntó por qué decidió seguir con esto. Estaba muy seguro de ello. Gross sonaba complacido. Me llamó bastante temprano. Yo todavía estaba en la cama. Sabes, esto merece una celebración. Claro. Dijo Kramer. Así es. Hacia mediados de agosto, el proyecto estaba cerca de completarse.
Estaban afuera, bajo el calor abrasador del otoño, mirando los elegantes costados metálicos de la nave. Gross golpeó el metal con su mano. Bueno, no pasará mucho tiempo. Podemos comenzar la prueba en cualquier momento. Cuéntanos más sobre esto. Dijo un oficial con trenzas doradas. Es un concepto tan inusual. ¿Realmente hay un cerebro humano dentro de la nave? Preguntó un dignatario, un hombre pequeño con un traje arrugado. ¿Y el cerebro está realmente vivo? Caballeros, esta nave es guiada por un cerebro vivo en lugar del habitual sistema de control por Relay Johnson, pero el cerebro no está consciente. Funcionará solo por reflejo. La diferencia práctica entre este y el sistema Johnson es la siguiente. Un cerebro humano es mucho más intrincado que cualquier estructura hecha por el hombre. Y su capacidad para adaptarse a una situación, para responder al peligro, está muy por encima de cualquier cosa que se pueda construir artificialmente. Gross hizo una pausa, inclinando la cabeza. Las turbinas de la nave comenzaban a retumbar, sacudiendo el suelo bajo ellos con una profunda vibración. Kramer estaba de pie a una corta distancia de los demás, con los brazos cruzados, observando en silencio. Al escuchar el sonido de las turbinas, caminó rápidamente alrededor de la nave hacia el otro lado. Algunos trabajadores estaban limpiando los últimos desechos, los restos de cableado y andamiaje. Lo miraron rápidamente y siguieron apresuradamente con su trabajo. Kramer subió la rampa y entró en la cabina de control de la nave. Winter estaba sentado en los controles con un piloto del transporte espacial. ¿Cómo se ve? Preguntó Kramer. Está bien. Winter se levantó. Él me dice que lo mejor sería despegar manualmente. Los controles automáticos. Winter dudó. Quiero decir, los controles integrados pueden hacerse cargo más tarde en el espacio. Así es. Dijo el piloto. Es costumbre con el sistema Johnson. Y así en este caso deberíamos. ¿Puedes ver algo ya? Preguntó Kramer. No, Dijo el piloto lentamente. no creo. He estado revisando todo. Parece estar en buen estado. Solo hay una cosa sobre la que quería preguntarte. Puso su mano sobre el panel de control. Hay algunos cambios aquí que no entiendo. ¿Cambios? Alteraciones del diseño original. Me pregunto cuál es el propósito. Kramer sacó un conjunto de los planos de su abrigo. Déjame ver. Pasó las páginas. El piloto observaba cuidadosamente por encima de su hombro. Los cambios no están indicados en tu copia. Dijo el piloto. Me pregunta. Se detuvo. El comandante Gross había entrado en la cabina de control. ¿Gross? ¿Quién autorizó las alteraciones? Dijo Kramer. Algunos de los cables han sido cambiados. Tu viejo amigo. Gross hizo una señal a la torre de control a través de la ventana. ¿Mi viejo amigo? El profesor. Él mostró un interés bastante activo. Gross se volvió hacia el piloto. Vamos, tenemos que llevar esto más allá de la gravedad para la prueba que me dicen. Bueno, quizás sea lo mejor. ¿Estás listo? Claro. El piloto se sentó y movió algunos de los controles. En cualquier momento. Adelante entonces. Dijo Gross. El profesor. Comenzó Kramer, pero en ese momento hubo un tremendo rugido y la nave saltó bajo él. Se agarró de uno de los soportes de la pared y se sostuvo lo mejor que pudo. La cabina se llenó de un latido constante, el rugido de las turbinas a chorro debajo de ellos. La nave saltó. Kramer cerró los ojos y contuvo la respiración. Se estaban moviendo hacia el espacio, ganando velocidad con cada momento. Bueno, ¿piensas? Dijo Winter nerviosamente. ¿Es ya hora? ¿Un poco más? Dijo Kramer. Estaba sentado en el suelo de la cabina, junto al cableado de control. Había retirado la placa de metal que cubría, exponiendo el complicado laberinto de cableado de relé. Lo estaba estudiando, comparándolo con los diagramas de cableado. ¿Qué pasa? Dijo Gross. Estos cambios, no puedo averiguar para qué son. El único patrón que puedo discernir es que por alguna razón... Déjame ver. Dijo el piloto. Se agachó junto a Kramer. ¿Qué decías? ¿Ves este cable aquí? Originalmente estaba controlado por un interruptor.
Se cerraba y abría automáticamente, de acuerdo con el cambio de temperatura. Ahora está cableado de tal manera que el sistema de control central lo opera. Lo mismo con los demás. Mucho de esto todavía era mecánico, funcionaba por presión, temperatura, tensión. Ahora está bajo el control del maestro central. ¿El cerebro? Dijo Gross. ¿Quieres decir que ha sido alterado para que el cerebro lo manipule? Kramer asintió. Quizás el profesor Thomas sintió que no se podían confiar en los relés mecánicos. Tal vez pensó que las cosas sucederían demasiado rápido, pero algunos de estos podrían cerrarse en un abrir y cerrar de ojos. Los cohetes de freno podrían activarse tan rápido como... Oye, Dijo Inter desde el asiento de control. estamos acercándonos a las estaciones lunares. ¿Qué debo hacer? Miraron por el puerto. La superficie corroída de la luna brillaba hacia ellos, una visión corrupta y nauseabunda. Se estaban moviendo rápidamente hacia ella. Yo me encargar. Dijo el piloto. Sacó a Winter del camino y se ajustó en su lugar. La nave comenzó a alejarse de la luna mientras él manipulaba los controles. Abajo podían ver las estaciones de observación salpicadas en la superficie y los pequeños cuadrados que eran las entradas de las fábricas subterráneas y hangares. Un parpadeador rojo les guiñó, y los dedos del piloto se movieron sobre el panel en respuesta. Hemos pasado la luna. Dijo el piloto, después de un rato. La luna había quedado atrás, la nave se dirigía al espacio exterior. Bueno, podemos continuar con esto. Kramer no respondió. Sir Kramer, podemos proceder en cualquier momento. Kramer se sobresaltó. Lo siento, estaba pensando, está bien, gracias. Frunció el seno, sumido en sus pensamientos. ¿Qué pasa? Preguntó Gross. Los cambios en el cableado. ¿Entendiste la razón de ellos cuando diste el visto bueno a los obreros? Gross se sonrojó. Sabes que no sé nada sobre material técnico. Estoy en seguridad. Entonces deberías haberme consultado. ¿Qué importa? Gross sonrió con ironía. Tendremos que empezar a confiar en el viejo antes o después. El piloto se apartó del panel. Su rostro estaba pálido y serio. Bueno, ya está hecho. Dijo. Eso es todo. ¿Qué está hecho? Preguntó Kramer. Estamos en automático. El cerebro. Le entregué el panel, a él, quiero decir, el viejo. El piloto encendió un cigarrillo y fumó nerviosamente. Crucemos los dedos. La nave se deslizaba de manera uniforme, en manos de su piloto invisible. Muy dentro de la nave, cuidadosamente blindado y protegido, un suave cerebro humano yacía en un tanque de líquido, con 1000 diminutas cargas eléctricas jugando sobre su superficie. A medida que las cargas aumentaban, eran captadas y amplificadas, alimentadas a sistemas de relé, avanzadas, llevadas a través de toda la nave. Gross se secó la frente nerviosamente. Así que la está controlando ahora. Espero que sepa lo que está haciendo. Kramer asintió enigmáticamente. Creo que sí. ¿Qué te refieres? Nada. Kramer caminó hacia el puerto. Creo que seguimos moviéndonos en línea recta. Tomó el micrófono. Podemos instruir al cerebro oralmente a través de esto. Sopló contra el micrófono, experimentalmente. Adelante. Dijo Winter. Gira la nave medio a la derecha. Dijo Kramer. Disminuye la velocidad. Esperaron. Pasó el tiempo. Gross miró a Kramer. Sin cambios. Nada. Espera. Lentamente la nave comenzaba a girar. Las turbinas falaron, reduciendo su ritmo constante. La nave estaba adoptando su nuevo rumbo hostándose. Cerca, algunos desechos espaciales pasaron rápidamente, incinerándose en las explosiones de los chorros de las turbinas. Hasta ahora, ¿todo bien? Dijo Gross. Comenzaron a respirar más fácilmente. El piloto invisible había tomado el control de manera fluida y tranquila. La nave estaba en buenas manos. Kramer dijo algunas palabras más en el micrófono y volvieron a girar. Ahora se dirigían de regreso por donde habían venido, hacia la luna. Veamos qué hace cuando entremos en la atracción de la luna. Dijo Kramer. Era un buen matemático el anciano. Podía manejar cualquier tipo de problema.
La nave se desvió, alejándose de la luna. El gran globo erosionado quedó atrás. Gross respiró aliviado. Eso es. Una cosa más. Kramer tomó el micrófono. Regresa a la luna y aterriza la nave en el primer campo espacial. Dijo en él. Dios mío, Murmuró Winter. ¿por qué estás? Khaled, Kramer se puso de pie escuchando. Las turbinas respiraron y rugieron mientras la nave giraba completamente, ganando velocidad. Estaban volviendo hacia la luna de nuevo. La nave se inclinó hacia abajo, dirigiéndose hacia el gran globo abajo, ¿Vamos un poco rápido? dijo el piloto. No veo cómo puede aterrizar a esta velocidad. El puerto se llenó, mientras el globo se hinchaba rápidamente. El piloto se apresuró hacia el panel, alcanzando los controles. De repente la nave se sacudió. La proa se levantó y la nave salió disparada hacia el espacio, alejándose de la luna, girando en un ángulo oblicuo. Los hombres fueron arrojados al suelo por el repentino cambio de rumbo. Se levantaron nuevamente, sin palabras, mirándose entre sí. El piloto miró hacia abajo en el panel. ¿No fui yo? ¿No toqué nada? ¿Ni siquiera llegué a tocarlo? La nave estaba ganando velocidad en cada momento. Kramer dudó. quizás sería mejor que lo cambiaras a manual. El piloto cerró el interruptor, tomó los controles de dirección y los movió experimentalmente. Nada. Se dio la vuelta. Nada. No responde. Nadie habló, Puedes ver lo que ha sucedido. dijo Kramer con calma. El anciano no lo soltara ahora que lo tiene. Tenía miedo de esto cuando vi los cambios en el cableado. Todo en esta nave está controlado centralmente, incluso el sistema de refrigeración, las escotillas, la liberación de basura. ¿Estamos indefensos? Tonterías. Gross se acercó al panel, tomó el volante y lo giró. La nave continuó en su rumbo, alejándose de la luna, dejándola atrás. Suéltalo. Dijo Kramer en el micrófono. Deja los controles. Lo tomaremos de regreso. Suéltalo. No sirve nada. Dijo el piloto. Nada. Giró el volante inútil. Está muerto. Completamente muerto. Y todavía nos dirigimos hacia afuera. Dijo Winter, sonriendo tontamente. Estaremos atravesando el cinturón de defensa de primera línea en unos minutos. Si no nos derivan, Mejor que radiófonos de vuelta. El piloto hizo clic en la radio para enviar. Contactar a las bases principales. Una de las estaciones de observación. Mejor que obtengas el cinturón de defensa, a la velocidad a la que vamos. Estaremos en él en 1 minuto. Y después de eso, Dijo Kramer. estaremos en el espacio exterior. Nos está moviendo hacia la velocidad del espacio exterior. ¿Está esta nave equipada con tanques de sueño? Tanque de sueño. Dijo Gross. Los tanques de sueño, para el propulsor espacial. Puede que los necesitemos si vamos mucho más rápido. Pero, Dios mío, ¿a dónde vamos? Dijo Gross. ¿Dónde nos está llevando? El piloto estableció contacto. Aquí Dwight, en la nave. Dijo. Estamos entrando en la zona de defensa a alta velocidad. No disparen contra nosotros. regresen. La voz impersonal salió por el altavoz. No se les permite estar en la zona de defensa. No podemos. Hemos perdido el control. ¿Perdimos el control? Esta es una nave experimental. Gross tomó la radio. Este es el comandante Gross Seguridad. Nos están llevando al espacio exterior. No hay nada que podamos hacer. ¿Y alguna manera de que podamos ser retirados de esta nave? Una pausa. Tenemos algunas naves de persecución rápidas que podían recogerlos si quisieran saltar. Las posibilidades son buenas de que los encuentren. Tienen bengalas espaciales. Si tenemos. Dijo el piloto. Intentémoslo. ¿Abandonar la nave? Dijo Kramer. Si nos vamos ahora, nunca la volveremos a ver. ¿Qué más podemos hacer? ¿Estamos ganando velocidad todo el tiempo? ¿Propones que permanezcamos aquí? No, Kramer sacudió la cabeza. maldita sí, debería haber una mejor solución. ¿Podrías contactarlo? Preguntó Winter.
Al viejo, tratad de razonar con él. Vale la pena intentarlo. dijo Gross. Inténtalo. Está bien. Kramer tomó el micrófono. Se detuvo un momento. Escucha. ¿Puedes oírme? Soy Phil Kramer. ¿Puedes oírme? Profesor, ¿puedes oírme? Quiero que sueltes los controls. Hubo silencio. Soy Kramer. Profesor, ¿puedes oírme? ¿Recuerdas quién soy? ¿Entiendes quién es este? Sobre el panel de control, el altavoz de la pared hizo un sonido, una estática intermitente. Miraron hacia arriba. ¿Puedes oírme, profesor? Soy Philip Kramer. Quiero que nos devuelvas la nave. Si puedes oírme, suelta los controles. Suéltalo, profesor, suéltalo. Estática. Un sonido apresurado, como el viento. Se miraron entre sí. Hubo silencio por un momento. Es una pérdida de tiempo. Dijo Gross. No, escucha. La estática volvió a sonar. Luego, mezclada con el estálido, casi perdida en él, una voz apareció, monótona, sin inflexión, una voz mecánica y sin vida del altavoz metálico en la pared, sobre sus cabezas. ¿Eres tú, Philip? No puedo distinguirte. ¿Oscuridad? ¿Quién está ahí? ¿Contigo? Soy yo, Kramer. Sus dedos se apretaron contra el mango del micrófono. Debes soltar los controles, profesor. Tenemos que regresar a Terra. Debes hacerlo. Silencio. Luego, la voz tenue y titubeante volvió, un poco más fuerte que antes. Kramer, todo tan extraño. Tenía razón, sin embargo. La conciencia es resultado del pensamiento, resultado necesario. Cogito ergo sum. Retener la capacidad conceptual. ¿Puedes oírme? Sí, profesor. Alteré el cableado. Control. Estaba bastante seguro. Me pregunto si puedo hacerlo. Intenta. De repente, el aire acondicionado se puso en marcha. Se apagó abruptamente de nuevo. Por el pasillo se cerró una puerta. Algo retumbó. Los hombres se quedaron escuchando. Sonidos venían de todos lados. Interruptores cerrándose, abriéndose. Las luces parpadearon y se apagaron. Estaban en la oscuridad. Las luces volvieron, y al mismo tiempo las bobinas de calefacción se atenuaron y desvanecieron. ¡Dios mío! Dijo Winter. El agua caía sobre ellos, el sistema de lucha contra incendios de emergencia. Hubo un grito de aire enérgico. Una de las escotillas de escape se había deslizado hacia atrás, y el aire salía frenéticamente hacia el espacio. La escotilla se cerró de golpe. La nave cayó en silencio. Las bobinas de calefacción brillaron con vida. Tan repentinamente como había comenzado, la extraña exhibición cesó. Puedo hacer todo. La voz seca y monótona provenía del altavoz de la pared. Todo está controlado. Kramer, deseo hablar contigo. He estado pensando. No te he visto en muchos años. Mucho que discutir. Has cambiado, chico. Tenemos mucho que discutir. Tu esposa. El piloto agarró el brazo de Kramer. Hay un barco parado frente a nuestra proa. Mira. Corrieron hacia el puerto. Una delgada nave pálida se movía junto a ellos, manteniendo el ritmo. Estaba parpadeando con señales. Una nave de persecución terrana. Dijo el piloto. Salgamos. Ellos nos recogerán. ¿Traes? Corrió hacia un armario de suministros y giró la manija. La puerta se abrió y sacó los trajes al suelo. ¡Rápido! Dijo Gross. Un pánico los apoderó. Se vistieron frenéticamente poniéndose las pesadas prendas. Winter se tambaleó hacia la escotilla de escape y se quedó junto a ella, esperando a los demás. Se unieron a él, uno por uno. ¡Vamos! Dijo Gross. Abre la escotilla. Winter tiró de la escotilla. Ayúdame. Agarraron con fuerza, tirando juntos. No pasó nada. La escotilla se negaba a moverse. Consigue una palanca. Dijo el piloto. Nadie tiene un blasta. Gross miró desesperadamente a su alrededor. Maldita sí, ábrela a la fuerza. Tira. Gruñó Kramer. Tirar juntos. ¿Estás en la escotilla? La voz monótona llegó, flotando y remolinando a través de los pasillos de la nave. Miraron hacia arriba, mirando a su alrededor. Siento algo cerca, afuera, una nave. Se están yendo, todos ustedes. Kramer, tú también te vas. Muy desafortunado. Esperaba que pudiéramos hablar.
Quizás en otro momento podrías ser inducido a quedarte. Abre la escotilla. Dijo Kramer, mirando hacia las paredes impersonales de la nave. Por el amor de Dios, ábrela. Hubo silencio, una pausa interminable. Luego, muy lentamente, la escotilla se deslizó hacia atrás. El aire gritó al salir, pasando rápidamente hacia el espacio. Uno por uno saltaron, uno tras otro, impulsados por el material repelente de los trajes. Unos minutos más tarde, los estaban levantando a bordo de la nave de persecución. Cuando el último de ellos fue izado a través de la escotilla, su propia nave se inclinó repentinamente hacia arriba y salió disparada a una velocidad tremenda. Desapareció. Kramer se quitó el casco, jadeando. Dos marineros lo sostuvieron y comenzaron a envolverlo en mantas. Gross tomó un sorbo de café, temblando. Se ha ido. Murmuró Kramer. Enviar una alarma. Dijo Gross. ¿Qué le ha pasado a tu nav? Preguntó un marinero con curiosidad. Ciertamente despego con prisa. ¿Quién está en ella? Tendremos que destruirla. Continuó Gross, con rostro grave. Tiene que ser destruida. No hay forma de saber qué es lo que tiene en mente. Gross se sentó débilmente en un banco de metal. Qué cerca estuvimos de un desastre. Éramos demasiado confiados. ¿Qué podría estar planeando? Dijo Kramer, medio para sí mismo. No tiene sentido, no lo entiendo. Mientras la nave aceleraba de regreso hacia la base lunar, se sentaron alrededor de la mesa en el comedor, bebiendo café caliente y pensando, sin decir mucho. Mira aquí. Dijo Gross al fin. ¿Qué tipo de hombre era el profesor Thomas? ¿Qué recuerdas de él? Kramer dejó su taza de café. Fue hace 10 años. No recuerdo mucho. Es vago. Dejó que su mente regresara a los años pasados. Él y Dolores habían estado en cole juntos, en física y ciencias de la vida. El colegio era pequeño y estaba alejado del impulso de la vida moderna. Había ido allí porque era su ciudad natal, y su padre había ido allí antes que él. El profesor Thomas había estado en el colegio durante mucho tiempo, tanto como cualquiera podía recordar. Era un hombre extraño, que se mantenía alejado de los demás la mayor parte del tiempo. Había muchas cosas de las que desaprobaba, pero rara vez decía cuáles eran. ¿Recuerdas algo que pueda ayudarnos? Preguntó Gross. Algo que nos dé una pista sobre lo que podría tener en mente. Kramer asintió lentamente. Recuerdo una cosa. Un día, él y el profesor habían estado sentados juntos en la capilla de la escuela, hablando con tranquilidad. Bueno, pronto estarás fuera de la escuela. Había dicho el profesor. ¿Qué vas a hacer? Hacer. Supongo que trabajar en uno de los proyectos de investigación del gobierno. Y eventualmente, ¿cuál es tu objetivo final? Kramer sonrió. La pregunta es poco científica. Presupone cosas como fines últimos. Supón, en su lugar, lo siguiente. ¿Qué pasaría si no hubiera guerra y no hubieran proyectos de investigación del gobierno? ¿Qué harías entonces? No lo sé. Pero ¿cómo puedo imaginar una situación hipotética así? Ha habido guerra desde que tengo memoria. Estamos preparados para la guerra. No sé qué haría. Supongo que me adaptaría, me acostumbraría a ello. El profesor lo miró fijamente. Oh, ¿de verdad crees que te acostumbrarías a ello, eh? Bueno, me alegra saberlo. ¿Y crees que podrías encontrar algo que hacer? Gross escuchó atentamente. ¿Qué deduces de esto, Kramer? No mucho. Excepto que estaba en contra de la guerra. Todos estamos en contra de la guerra. Señaló Gross. Cierto. Pero él era reservado, se mantenía aparte. Vivía muy sencillamente, cocinando sus propias comidas. Su esposa murió hace muchos años. Nació en Europa, en Italia. Cambió su nombre cuando llegó a los Estados Unidos. Solía leer a Dante y Milton. Incluso tenía una Biblia. Muy anacrónico, ¿no crees? Sí, vivió mucho en el pasado. Encontró un viejo gramófono y discos y escuchaba la música antigua. ¿Viste su casa qué anticuada era? Tenía un expediente. Preguntó Winter a Gross. Con seguridad, no, en absoluto. Hasta donde pudimos determinar, nunca participó en trabajos políticos, nunca se unió a nada ni parecía tener convicciones políticas fuertes.
No. Estuvo de acuerdo Kramer. Casi todo lo que hacía era caminar por las colinas. Le gustaba la naturaleza. La naturaleza puede ser de gran utilidad para un científico. Dijo Gross. No habría ciencia sin ella. Kramer, ¿qué piensas que es su plan, tomar el control de la nave y desaparecer? Dijo Winter. Quizás la transferencia lo volvió loco. Dijo el piloto. Quizás no haya plan, nada racional, en absoluto. Pero hizo que la nave fuera reconfigurada y se aseguró de retener la conciencia y la memoria incluso antes de aceptar la operación. Debe haber tenido algo planeado desde el principio. Pero, ¿qué? Quizás solo quería quedarse vivo más tiempo. Dijo Kramer. Era viejo y estaba a punto de morir. Oh, ¿Ok? nada. Kramer se puso de pie. Creo que tan pronto como lleguemos a la base lunar, haré una videollamada a la Tierra. Quiero hablar con alguien sobre esto. ¿Quién es? Preguntó Gross. Dolores. Quizás él recuerde algo. Es una buena idea. Dijo Gross. ¿Desde dónde estás llamando? Preguntó Dolores, cuando logró comunicarse con ella. Desde la base lunar. Todo tipo de rumores están circulando. ¿Por qué no regresó la nave? ¿Qué pasó? Me temo que se la llevo. ¿Él? El viejo, el profesor Thomas. Kramer explicó lo que había sucedido. Dolores escuchó atentamente. Qué extraño. ¿Y piensas que lo planeó todo con anticipación desde el principio? Estoy seguro. Pidió los planos de construcción y los diagramas teóricos de inmediato. ¿Pero por qué? ¿Para qué? No lo sé. Mira, Dolores, ¿qué recuerdas de él? ¿Hay algo que pueda dar una pista sobre todo esto? ¿Cómo qué? No lo sé. Ese es el problema. En la pantalla de video, Dolores frunció el seno. Recuerdo que criaba gallinas en su patio trasero, y una vez tuvo una cabra. Sonrió. ¿Recuerdas el día que la cabra se escapó y deambuló por la calle principal del pueblo? Nadie pudo averiguar de dónde había salido. ¿Algo más? No, La observó esforzándose por recordar. quería tener una granja, algún día, lo sé. Está bien, gracias. Kramer tocó el interruptor. Cuando regrese a Terra, tal vez me detenga a verte. Déjame saber cómo resulta. Cortó la línea y la imagen se atenuó y desvaneció. Caminó lentamente de regreso a donde Gross y algunos oficiales del ejército estaban sentados en una mesa de cartas, hablando. ¿Alguna suerte? Dijo Gross, mirando hacia arriba. No, todo lo que recuerda es que tenía una cabra. Ven y mira este gráfico de detalles. Gross le hizo un gesto hacia su lado. Mira. Kramer vio las pestañas de registro moviéndose furiosamente, los pequeños puntos blancos corriendo de un lado a otro. ¿Qué está pasando? Preguntó. Un escuadrón fuera de la zona de defensa finalmente ha logrado contactar con la nave. Están maniobrando ahora para posicionarse. Mira. Los contadores blancos estaban formando una formación de barril alrededor de un punto negro que se movía constantemente a través del tablero, alejándose de la posición central. Mientras observaban, los puntos blancos se constriñeron a su alrededor. Están listos para abrir fuego. Dijo un técnico en el tablero. Comandante, ¿qué les diremos que hagan? Gross dudó. Odio ser el que toma la decisión. Cuando se trata de ello, No es solo una nave. Dijo Kramer. Es un hombre, una persona viva. Un ser humano está ahí arriba, moviéndose a través del espacio. Ojalá supiéramos que... pero se debe dar la orden. No podemos correr ningún riesgo. Supongamos que se va a ellos a los Yux. La mandíbula de Kramer se cayó. Dios mío, no haría eso. ¿Estás seguro? ¿Sabes lo que hará? No haría eso. Gross se volvió hacia el técnico. Diles que continúen. Lo siento, señor, pero ahora la nave se ha escapado. Mira hacia el tablero. Gross miró hacia abajo, con Kramer sobre su hombro. El punto negro había escapado a través de los puntos blancos y se había movido en un ángulo abrupto. Los puntos blancos estaban desintegrándose, dispersándose en la confusión. Es un estratega inusual.
dijo uno de los oficiales. Trazó la línea. Es una maniobra antigua, un viejo dispositivo prusiano, pero funcionó. Los puntos blancos estaban dando la vuelta, Demasiadas naves Yuk por esa zona. dijo Gross. Bueno, eso es lo que obtienes cuando no actúas rápidamente. Miró fríamente a Kramer. Deberíamos haberlo hecho cuando lo teníamos. Mira cómo se va. Señaló con un dedo el punto negro que se movía rápidamente. El punto llegó al borde del tablero y se detuvo. Había alcanzado el límite del área cartografiada. ¿Ves? ¿Y ahora qué? Pensó Kramer, observando. Así que el viejo se había escapado de los cruceros y se había ido. Estaba alerta, eso era seguro, no había nada malo con su mente, ni con su capacidad para controlar su nuevo cuerpo. La nave era un nuevo cuerpo para él. Había cambiado su viejo cuerpo moribundo, marchito y frágil, por este voluminoso armazón de metal y plástico, turbinas y cohetes. Ahora era fuerte y grande. El nuevo cuerpo era más poderoso que 1000 cuerpos humanos. Pero, ¿cuánto tiempo le duraría? La vida promedio de un crucero era de solo 10 años. Con un manejo cuidadoso podría obtener 20 de él, antes de que alguna parte esencial fallara y no hubiera forma de reemplazarla. ¿Y luego qué? ¿Qué haría cuando algo fallara y no hubiera nadie que lo reparara? Ese sería el final. En algún lugar, lejos en la fría oscuridad del espacio, la nave desaceleraría, silenciosa y sin vida, para agotar su último calor en la eternidad atemporal del espacio exterior. O quizás se estrellaría en algún asteroide estéril, estalando en 1.000.000 de fragmentos. Solo era cuestión de tiempo, Tu esposa no recordó nada. dijo Gross. Te lo dije. Solo que una vez tuvo una cabra. Eso es de poca ayuda. Kramer se encogió de hombros. No es mi culpa. Me pregunto si alguna vez lo veremos de nuevo. Gross miró hacia abajo al punto indicador, que aún colgaba en el borde del tablero. Me preguntó si alguna vez volverá en esta dirección. Yo también me pregunto. Dijo Kramer. Esa noche, Kramer yacía en la cama, dando vueltas de un lado a otro, incapaz de dormir. La gravedad de la luna, incluso artificialmente aumentada, le resultaba desconocida y le incomodaba. 1000 pensamientos vagaban sueltos en su cabeza mientras yacía, completamente despierto. ¿Qué significaba todo eso? ¿Cuál era el plan del profesor? Tal vez nunca lo supieran. Tal vez la nave se había ido para siempre, el viejo había partido para siempre, disparando hacia el espacio exterior. Quizás nunca descubrieran por qué lo había hecho, qué propósito si es que tenía alguno había en su mente. Kramer se sentó en la cama, encendió la luz y encendió un cigarrillo. Sus aposentos eran pequeños, una habitación con literas revestidas de metal, parte de la base de la estación lunar. El viejo había querido hablar con él. Quería discutir cosas, mantener una conversación, pero en la histeria y la confusión, todo lo que habían podido pensar era en escapar. La nave estaba acelerando llevándolos hacia el espacio exterior. Kramer apretó la mandíbula. Podían ser culpables de haberse lanzado. No tenían idea de a dónde los llevaban ni por qué. Eran impotentes atrapados en su propia nave, y la nave de persecución que estaba lista para recogerlos era su única oportunidad. Media hora más y habría sido demasiado tarde. Pero, ¿qué quería decir el viejo? ¿Qué pretendía contarle en esos primeros momentos confusos cuando la nave a su alrededor había cobrado vida cada viga de metal y cable de repente animados? El cuerpo de una criatura viva, un vasto organismo metálico. Era extraño, inquietante. No podía olvidarlo ni siquiera ahora. Miró alrededor de la pequeña habitación con inquietud. ¿Qué significaba la vida de metal y plástico? De repente se habían encontrado dentro de una criatura viva, en su estómago como Jonas dentro de la ballena. Había estado viva, y les había hablado, hablándoles de manera tranquila y racional, mientras los apresaba, más y más rápido hacia el espacio exterior. El altavoz de la pared y el circuito se habían convertido en las cuerdas vocales y la boca, el cableado en la médula espinal y los nervios, las escotillas, reles y disyuntores en los músculos. Habían estado indefensos, completamente indefensos. La nave había, en un breve segundo, probado su poder y los había dejado indefensos, prácticamente a su merced. No era correcto, le hacía sentir incómodo. Toda su vida había controlado máquinas, doblegando la naturaleza y las fuerzas de la naturaleza a los hombres y a las necesidades del hombre.
La raza humana había evolucionado lentamente hasta estar en una posición para operar las cosas, manejarlas como le pareciera. Ahora, de repente, había sido arrojada de nuevo al fondo de la escalera, postrada ante un poder contra el que eran como niños. Kramer se levantó de la cama. Se puso su bata de vano y comenzó a buscar un cigarrillo. Mientras buscaba, sonó el vidphone. Encendió el vidphone. ¿Sí? La cara del monitor inmediato apareció. Una llamada de Terra Secret Kramer. Una llamada de emergencia. Llamada de emergencia, para mí, conéctenla. Kramer se despertó, apartándose el cabello de los ojos. La alarma lo inquietaba. De la bocina salió una voz extraña. ¿Philip Kramer? ¿Es este Kramer? Sí. Continuo. Este es el Hospital General, Ciudad de Nueva York, Terra. Sir Kramer, su esposa está aquí. Ha sufrido heridas críticas en un accidente. Su nombre nos fue dado para llamar. ¿Es posible que usted...? ¿Tan grave? Kramer agarró el soporte del vidphone. ¿Es serio? Sí, es serio, Sir Kramer. ¿Puede venir aquí? Cuanto más rápido pueda venir, mejor. Sí. Kramer asintió. Iré, gracias. La pantalla se apagó cuando la conexión se rompió. Kramer esperó un momento. Luego presionó el botón. La pantalla se encendió de nuevo. Sí, señor. Dijo el monitor. Puedo conseguir una nave a Terra de inmediato. Es una emergencia. Mi esposa... No hay nave saliendo de la Luna durante 8 horas. Tendrá que esperar hasta el siguiente periodo. ¿No hay nada que pueda hacer? Podemos transmitir una solicitud general a todas las naves que pasen por esta área. A veces los cruceros pasan por aquí de regreso a Terra para reparaciones. ¿Puede transmitir eso por mí? Iré al campo. Sí, señor. Pero puede que no haya ninguna nave en la zona por un tiempo. Es un riesgo. La pantalla se apagó. Kramer se vistió rápidamente. Se puso el abrigo y se apresuró hacia el ascensor. Un momento después estaba corriendo a través del vestíbulo de recepción general, pasando por las filas de escritorios vacíos y mesas de conferencias. En la puerta, los centinelas se hicieron a un lado y él salió, hacia los grandes escalones de concreto. La cara de la luna estaba en sombra. Debajo de él, el campo se extendía en total oscuridad, un vacío negro, interminable, sin forma. Se dirigió cuidadosamente por las escaleras y a lo largo de la rampa al lado del campo, hacia la torre de control. Una tenue fila de luces rojas le mostró el camino. 2 soldados lo desafiaron al pie de la torre, parados en las sombras, con sus armas listas. ¿Kramer? Sí. Se encendió una luz en su rostro. Tu llamada ya ha sido enviada. ¿Alguna suerte? Preguntó Kramer. Hay un crucero cerca que ha establecido contacto con nosotros. Tiene un jet herido y se está moviendo lentamente de regreso hacia Terra, alejándose de la línea. Bien. Kramer asintió, una ola de alivio recorriéndolo. Encendió un cigarrillo y le dio uno a cada uno de los soldados. Los soldados encendieron sus cigarrillos. Señor, Preguntó uno de ellos. ¿es cierto lo del barco experimental? ¿Qué quiere decir? Cobró vida y se fue corriendo. No exactamente. Dijo Kramer. Tenía un nuevo tipo de sistema de control en lugar de las unidades Johnson. No fue probado adecuadamente. Pero señor, uno de los cruceros que estaba Alice se acercó a ella, y un amigo mío dice que esta nave actuó de forma extraña. Nunca vio nada igual. Era como cuando estaba pescando una vez en Terra, en el estado de Washington, pescando lubinas. Los peces eran astutos, yendo de un lado a otro. Aquí está tu crucero. Dijo el otro soldado. ¡Mira! Una enorme forma vaga se estaba posando lentamente en el campo. No podían distinguir nada más que su fila de pequeñas luces verdes intermitentes. Kramer miró fijamente la forma. Más te vale apresurarte, señor. Dijeron los soldados. No se quedan aquí mucho tiempo. ¡Gracias! Kramer cruzó rápidamente el campo, hacia la forma negra que se alzaba sobre él, extendiéndose a lo largo del ancho del campo. La rampa estaba abajo del lado del crucero y se agarró de ella. La rampa se elevó, y un momento después Kramer estaba dentro de la bodega de la nave. La escotilla se cerró detrás de él.
Mientras subía las escaleras hacia la cubierta principal, las turbinas rugieron desde la luna hacia el espacio. Kramer abrió la puerta de la cubierta principal. Se detuvo de repente, mirando a su alrededor con sorpresa. No había nadie a la vista. La nave estaba desierta. Dios mío, Dijo. La realización lo abrumó, aturdiéndolo. Se sentó en un banco, con la cabeza dando vueltas. Dios mío. La nave rugió hacia el espacio, dejando la luna y Tierra más atrás con cada momento. Y no había nada que pudiera hacer, Así que fuiste tú quien hizo la llamada. dijo al fin. Fuiste tú quien me llamó por el bifón, no ningún hospital entera. Todo era parte del plan. Miró hacia arriba y alrededor de él. ¿Y Dolores realmente está? ¿Tu esposa está bien? Dijo el altavoz de la pared sobre él, sin entonación. Fue un fraude. Lamento haberte engañado de esa manera, Philip, pero fue lo único que se me ocurrió. Otro día y habrías estado de regreso en Tierra. No quiero permanecer en esta área más tiempo del necesario. Han estado tan seguros de encontrarme en el espacio profundo que he podido quedarme aquí sin demasiado peligro. Pero incluso la carta sustraída fue encontrada eventualmente. Kramer fumaba su cigarrillo con nerviosismo. ¿Qué vas a hacer? ¿A dónde vamos? Primero, quiero hablar contigo. Tengo muchas cosas que discutir. Me decepcionó mucho cuando me dejaste, junto con los demás. Esperaba que te quedaras. La voz seca se rió. ¿Recuerdas cómo solíamos hablar en los viejos tiempos tú y yo? Eso fue hace mucho tiempo. La nave estaba ganando velocidad. Se precipitó a través del espacio a una velocidad tremenda, atravesando la última zona de defensa y saliendo más allá. Un ataque de náuseas hizo que Kramer se inclinara por un momento. Cuando se enderezó, la voz de la pared continuó. Lamento haber acelerado tanto, pero todavía estamos en peligro. En unos momentos estaremos libres. ¿Cae de las naves Yuk? ¿No están por aquí? Ya he logrado escapar de varias de ellas. Tienen curiosidad por mí. ¿Curiosidad? Sienten que soy diferente, más como sus propias minas orgánicas. No les gusta. Creo que comenzarán a retirarse de esta área pronto. Aparentemente no quieren involucrarse conmigo. Son una raza extraña, Philip. Me hubiera gustado estudiarlos de cerca, intentar aprender algo sobre ellos. Opino que no utilizan material inerte. Todo su equipo e instrumentos están vivos, en alguna forma u otra. No construyen ni fabrican en absoluto. La idea de qué hacer les es ajena. Utilizan formas existentes, incluso sus naves. ¿A dónde vamos? Dijo Kramer. Quiero saber a dónde me llevas. Francamente, no estoy seguro. ¿No estás seguro? No he resuelto algunos detalles. Aún hay algunos puntos vagos en mi programa, pero creo que en poco tiempo los habré aclarado. ¿Cuál es tu programa? Dijo Kramer. Es realmente muy simple, pero ¿no quieres venir a la sala de control y sentarte? Los asientos son mucho más cómodos que ese banco de metal. Kramer entró en la sala de control y se sentó en el panel de control. Mirar el aparato inútil le hizo sentir extraño. ¿Qué pasa? Raspó el altavoz sobre el panel. Kramer gesticuló impotente. Estoy sin poder. No puedo hacer nada. Y no me gusta. Me culpas. No te culpo. Pero pronto recuperarás el control, no te preocupes. Esto es solo un expediente temporal levándote de esta manera. Fue algo que no contemple. Olvidé que se darían órdenes para dispararme a la vista. Fue día de Gross. No lo dudo. Mi concepción, mi plan, me vino a la mente tan pronto como comenzaste a describir tu proyecto. Ese día en mi casa. Vi de inmediato que estabas equivocado. Ustedes no tienen ningún entendimiento de la mente en absoluto. Me di cuenta de que la transferencia de un cerebro humano de un cuerpo orgánico a una compleja nave espacial artificial no implicaría la pérdida de la capacidad de intelectualización de la mente. Cuando un hombre piensa, él es. Cuando me di cuenta de eso, vi la posibilidad de que un sueño antiguo se hiciera realidad. Era bastante anciano cuando te conocí por primera vez, Philip. Incluso entonces, mi esperanza de vida había llegado prácticamente a su fin. No podía vislumbrar nada más que la muerte,
y con ella la extinción de todas mis ideas. No había dejado ninguna huella en el mundo, ninguna en absoluto. Mis estudiantes, uno por uno, pasaron de mí al mundo para ocupar trabajos en el gran proyecto de investigación, la búsqueda de mejores y más grandes armas de guerra. El mundo ha estado luchando durante mucho tiempo, primero consigo mismo, luego con los marcianos y después con estos seres de Próxima Centauri, de los cuales no sabemos nada. La sociedad humana ha evolucionado la guerra como una institución cultural, como la ciencia de la astronomía o las matemáticas. La guerra es parte de nuestras vidas, una carrera, una vocación respetada. Jóvenes brillantes y alertas se involucran en ella, poniendo el hombro al volante como lo hicieron en tiempos de Nabucodonosor. Siempre ha sido así. ¿Pero es innato en la humanidad? No lo creo. Ninguna costumbre social es innata. Hubo muchos grupos humanos que no fueron a la guerra. Los esquimales nunca comprendieron la idea en absoluto, y los indios americanos nunca se adaptaron bien a ello. Pero estos disidentes fueron aniquilados y se estableció un patrón cultural que se convirtió en el estándar para todo el planeta. Ahora se ha arraigado en nosotros. Pero si en algún momento a lo largo de la historia hubiera surgido y se hubiera afianzado otra forma de resolver problemas, algo diferente que la acumulación de hombres y material para... ¿Cuál es tu plan? Dijo Kramer. Conozco la teoría. Era parte de una de tus conferencias. Sí, enterrada en una conferencia sobre selección de plantas, según recuerdo. Cuando viniste a mí con esta proposición, me di cuenta de que quizás mi concepción podía cobrar vida. Después de todo, si mi teoría es correcta de que la guerra es solo un hábito, no un instinto, una sociedad construida aparte de Terra, con un mínimo de raíces culturales podría desarrollarse de manera diferente. Si no llegara a absorber nuestra perspectiva, si pudiera comenzar de otro modo, podría no llegar al mismo punto al que hemos llegado, un callejón, sin salida, con nada más que guerras cada vez mayores a la vista, hasta que no quede más que ruina y destrucción por todas partes. Por supuesto, tendría que haber un vigilante para guiar el experimento al principio. Una crisis indudablemente vendría muy rápido, probablemente en la segunda generación. Cain surgiría casi de inmediato. Verás, Kramer, estimo que si permanezco en reposo la mayor parte del tiempo, en algún pequeño planeta o luna, podría seguir funcionando durante casi 100 años. Eso sería tiempo suficiente para ver la dirección de la nueva colonia. Después de eso dependería de la colonia misma. Lo cual está bien, por supuesto. El hombre debe tomar el control eventualmente por su cuenta. 100 años, y después de eso tendrán control de su propio destino. Quizás me equivoque, quizás la guerra sea más que un hábito. Quizás sea una ley del universo, que las cosas solo pueden sobrevivir como grupos a través de la violencia grupal. Pero estoy avanzando y corriendo el riesgo de que sea solo un hábito, de que tengo razón, de que la guerra es algo a lo que estamos tan acostumbrados que no nos damos cuenta de que es algo muy antinatural. Ahora, en cuanto al lugar, todavía estoy un poco vago sobre eso. Debemos encontrar el lugar, aún. Eso es lo que estamos haciendo ahora. Tú y yo vamos a inspeccionar algunos sistemas fuera del camino habitual, planetas donde las perspectivas comerciales son lo suficientemente bajas como para mantener alejadas a las naves terráqueas. Conozco un planeta que podría ser un buen lugar. Fue reportado por la expedición Fairchild en su manual original. Podemos investigar eso para empezar. La nave estaba en silencio. Kramer se sentó un tiempo, mirando hacia el suelo de metal bajo él. El suelo palpitaba sutilmente con el movimiento de las turbinas. Al final, miró hacia arriba. Puede que tengas razón. Tal vez nuestra perspectiva sí solo un hábito. Kramer se puso de pie. Pero me preguntó si algo te ha ocurrido a ti. ¿Qué es eso? Si es un hábito tan arraigado que ha existido durante miles de años, ¿cómo vas a lograr que tus colonos rompan con esto, dejen Terra y las costumbres terranas? ¿Qué hay de esta generación, los primeros, las personas que encontraron la colonia? Creo que tienes razón en que la próxima generación estaría libre de todo esto si hubiera un viejo arriba que les enseñe algo diferente. Kramer miró hacia el altavoz de la pared.
¿Cómo vas a hacer que la gente deje Tierra y venga contigo? Si según tu propia teoría, esta generación no se puede salvar, ¿todo tiene que comenzar con la siguiente? El altavoz de la pared guardó silencio. Luego hizo un sonido, una leve risa seca. Me sorprende de ti, Philip. Se pueden encontrar colonos. No necesitáramos muchos, solo unos pocos. El altavoz se rió de nuevo. Te presentaré mi solución. En el extremo del pasillo una puerta se deslizó abriendo. Hubo un sonido vacilante. Kramer se dio la vuelta. Dolores. Dolores Kramer se mantuvo insegura, mirando hacia la sala de control. Parpadeó con asombro. Phil, ¿qué es aquí? ¿Qué está pasando? Se miraron mutuamente. ¿Qué está sucediendo? Dijo Dolores. Recibí una videollamada de que habías resultado herido en una explosión lunar. El altavoz de la pared cobró vida con un sonido áspero. ¿Ves, Philip? Ese problema ya está solucionado. Realmente no necesitamos tantas personas. Incluso una sola pareja podría ser suficiente. Kramer asintió lentamente. Ya veo. Murmuró con pesadez. Solo una pareja. Un hombre y una mujer. Podrían hacerlo bien si hubiera alguien que vigile y vea que las cosas salgan como deberían. Habrá bastantes cosas con las que puedo ayudarte, Philip. Bastantes. Creo que nos llevaremos muy bien. Kramer sonrió irónicamente. ¿Incluso podrías ayudarnos a nombrar a los animales? Dijo. Entiendo que ese es el primer paso. Estaré encantado de hacerlo. Dijo la voz impersonal y monótona. Según recuerdo, mi parte será llevarlos a ti, uno por uno. Luego tú podrás hacer la nominación real. No, entiendo. Titubeó Dolores. ¿Qué quiere decir, Phil? ¿Nombrar animales? ¿Qué tipo de animales? ¿A dónde vamos? Kramer caminó lentamente hacia el puerto y se quedó mirando en silencio, con los brazos cruzados. Más allá de la nave, una miríada de fragmentos de luz brillaban, innumerables carbones resplandecientes en el oscuro vacío, estrellas, soles, sistemas, sin fin, sin número. Un universo de mundos, una infinitud de planetas, esperándolos, brillando y guinando desde la oscuridad. Se volvió, alejándose del puerto. ¿A dónde vamos? Sonrió a su esposa, que estaba de pie, nerviosa y asustada, con sus grandes ojos llenos de alarma. No sé a dónde vamos. Dijo. Pero de alguna manera eso no parece tan importante en este momento. Estoy comenzando a ver el punto del profesor. Lo que importa es el resultado. Y por primera vez en muchos meses, puso su brazo alrededor de Dolores. Al principio, ella se puso rígida, el miedo y los nervios aún en sus ojos. Pero luego, de repente, se relajó contra él y había lágrimas húmedas en sus mejillas. Phil, ¿realmente crees que podemos empezar de nuevo, tú y yo? La besó tiernamente, luego con pasión. Y la nave espacial atravesó rápidamente la interminable y desierta eternidad del vacío,